Yo quisiera meditar, como les he dicho ya mis preciosos hermanos, en otra oportunidad y ya de lleno nos metemos en el estudio de la palabra de Dios. Yo quisiera meditar ahora en un texto que de alguna manera estuvimos planteando, lo mencionamos allí en el culto del domingo. Es el texto de Efesios capítulo 4, versículo 27, donde quisiera meditar en estas breves palabras del apóstol Pablo, que le entrega precisamente en un contexto donde él anima a la iglesia a edificarse y a utilizar los medios espirituales y celestiales que él ha dado para precisamente edificar. Dios ha puesto hombres en la iglesia local que son dones propiamente tal estos hombres para ministrar a la iglesia. Él dice, Dios ha dado a profetas, apóstoles, pastores y maestros. Ya no tenemos profetas, toda la palabra de Dios ha sido revelada. Ya no tenemos apóstoles, aunque algunos por allí se llaman apóstoles. Bueno, cada uno con sus ideas, ¿no? Yo prefiero basarme en la verdad de la palabra de Dios. Pero sí seguimos teniendo pastores y maestros que de alguna manera ministran el cuerpo de Cristo. Y en medio de ese contexto, donde hay un contexto de edificación de la iglesia, donde la iglesia necesita ser edificada, es que el apóstol Pablo dice allí en el versículo 27, previamente él viene diciendo que no debemos guardar enojo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el enojo hace que hayan cismas en la iglesia, que haya divisiones en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice claramente, tengan cuidado, si se enojan, no se enojen de una manera impía. Por cierto que hay ciertos enojos que son correctos. Nos enojamos y nos irritamos y nos airamos cuando algo está mal, cuando algo no es correcto delante de Dios, pero hay algunos que permiten enojos y división en la iglesia. Y entonces en ese contexto donde la iglesia debe ser edificada, donde estamos tratando también en este tiempo de edificarnos, ya no como congregación, porque no podemos hacerlo por salubridad, pero por medio de la red, que de alguna manera, dice el apóstol Pablo, el diablo pueda intervenir y evitar eso que Dios está requiriendo en su cuerpo, el ser edificado. Entonces, en ese contexto, yendo y siendo fiel al contexto donde el enojo puede evitar que haya esa edificación, dice Pablo, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Vamos a tomar este texto precisamente para aplicarlo a los días que estamos viviendo. Porque mis amados hermanos, si bien en el contexto original de la carta de Efesios, el punto de Pablo es la ira, el enojo, el rencor que albergan algunos cristianos y que impide la mutua edificación, pero el diablo muchas veces puede aprovecharse también para dividir la iglesia, para que la iglesia no entienda la importancia de ser edificada. Y entonces el diablo se introduce cuando le damos lugar. La Nueva Versión Internacional traduce esa expresión ni deis lugar como no deis cabida. Cuando alguien da cabida a algo es porque abrió de alguna manera un espacio para que se albergue allí algo que no debe estar allí. Y bien traduce la Nueva Versión Internacional el concepto no deis cabida. La Biblia de las Américas lo traduce aún mejor. No deis oportunidad al diablo. Al diablo. ¿Cómo obra el diablo? El diablo, no te olvides, mi amado hermano, en el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo nos va a decir que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Claro, en el contexto no es una lucha entre nosotros. La lucha real es una lucha espiritual. El diablo busca destruir la obra de Dios. Nosotros no debemos permitirlo. ¿Cómo? De alguna manera el diablo lo hace en medio de esta situación. Tengamos cuidado, porque de alguna manera el diablo también va a querer destruir
la preciosa obra que Dios quiere hacer en medio de esta crisis. Cuando Dios permite una crisis, es porque Dios quiere obrar particularmente en su pueblo y a través de su pueblo en el mundo entero. El pastor inglés del siglo XVII, John Owen, nos dice que lo que el diablo usa es lo que previamente hemos permitido en nuestro corazón. Hemos permitido en nuestro corazón. Cito textual: las tentaciones y circunstancias como las que estamos viviendo ahora no añaden nada a una persona, solo extraen lo que estaba inicialmente en ella. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Precisamente nos tienta en medio de las dificultades y quiere extraer lo peor de nosotros. Sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos afinados en el horno, refinados en el horno, extraer, sacar las impurezas y extraer lo mejor de nosotros, pero tenemos que tener cuidado y discernimiento, porque de alguna manera el diablo va a buscar su lugar para que nosotros no lleguemos a entender ese propósito que Dios ha deparado en este tiempo. John Riley, el pastor inglés de fines del siglo XIX, decía lo siguiente: la verdadera santidad no hace que el cristiano evada las dificultades o los tiempos difíciles, sino que las enfrente y las venza. Nosotros hemos sido llamados en este tiempo para vencer estas circunstancias. No con desafíos en la red, quién hace el mejor cake o quién se viste más loco. No, mi amado hermano. Tenemos que entender, discernir los tiempos. Continúa Riley y dice lo siguiente. Cristo quiere que su pueblo muestre que su gracia no es simplemente una planta de invernadero que solo puede crecer al abrigo de un refugio, sino algo robusto que puede florecer en todas las instancias de la vida. En todas las instancias de la vida. Qué tremendo, mi amado hermano. Dios quiere en este tiempo que nosotros, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, mis preciosos hermanos, nosotros podamos, lejos de desanimarnos y marchitarnos, crecer y robustecernos en la fe. Yo te quiero hacer una pregunta de reflexión en este momento. ¿Cómo estás llevando, mi precioso hermano, este tiempo? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Es para ti este tiempo? Y permíteme decirte esto, porque nos permite de alguna manera pensar en lo que está sucediendo y cómo, vuelvo a decirte, algunos van por allí perdiendo el rumbo, no entendiendo lo que está sucediendo. ¿Cómo estás llevando tú este tiempo donde claramente no es un tiempo de diversión, es un tiempo de reflexión? ¿Es para ti un tiempo de relajación, como algunos dicen? Esto es un tiempo para poder relajarnos. Amado hermano, este es un tiempo donde Dios nos ha llamado a la reflexión. No podemos perder de vista esa gran verdad a la que Dios nos ha llamado. Vemos, mis preciosos hermanos, en la red muchas personas que han ido perdiendo claramente, como decía al principio, el entendimiento claro de todas las cosas. ¿Es este realmente el propósito de Dios en este tiempo, el relajarnos? ¿El que nosotros podamos divertirnos en casa? ¿Es realmente esto que estamos viviendo, donde no podemos congregarnos, donde de alguna manera no podemos participar como iglesia, animándonos mutuamente, animándonos a través de los dones que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo? Este es un tiempo de relajación. No, mi amado hermano, yo pienso que esto es un tiempo de disciplina, donde la iglesia necesita meditar en cómo se ha conducido durante este tiempo de paciencia de Dios, donde Dios dijo basta. Es tiempo de que vayamos a nuestros hogares a meditar
de cómo está nuestra vida. Permíteme formular esta pregunta de la siguiente manera. ¿Es este un tiempo donde simplemente tenemos que esperar que pase esto para volver a nuestra normalidad? ¿O Dios quiere que cambiemos nuestra conducta? Bueno, en primer lugar, si nosotros pensáramos que este es un tiempo de relajación, que este es un tiempo de risa, de diversión, aun cuando algunos están pasando por dificultades, pero otros a lo mejor tienen algunos ahorros y no ven mayor complicación, algunos jóvenes también no son muy, digamos, compasivos con sus padres y piensan que este es un tiempo de diversión, de vacaciones, sin pensar que muchos de los papás en distintos lugares están pensando cómo llevar el pan, ese pan diario que muchas veces nosotros no agradecemos. Nos sentamos a la mesa sin agradecer. Hermanos, ha llegado el tiempo tal vez para algunos de orar con fervor por el pan nuestro de cada día. Bueno, si nosotros pensamos que es un tiempo de relajación, en primer lugar, revelaría una iglesia muy insensible, ya que en todo el mundo, mi amado hermano, hay muchísimo dolor. Mira los datos. Hasta ayer yo veía que los datos eran los siguientes. Aproximadamente 37.820 personas han muerto por causa de esta pandemia. ¿Es tiempo de reír? ¿Realmente esto es un tiempo de reír? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos llorar con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15. Creo que no es precisamente mi precioso hermano, un tiempo para reír. ¿Recuerdas cuando estudiamos en la iglesia Eclesiastés? Allí en Eclesiastés capítulo 3, que es un capítulo muy interesante que algunos malinterpretan porque, como te decía, cuando iniciamos este video en el tiempo donde compartíamos las oraciones, algunos dicen, ¿cierto?, que allí en el capítulo 3 de Eclesiastés Dios nos enseña, y a veces le decimos a nuestros niños, ¿no? Chicos, cálmense porque este no es tiempo de reír, como dice la Biblia. Hay tiempo de reír, tiempo de jugar, tiempo de disfrutar, tiempo para parar. Pero ahí en el capítulo 3 no está hablando de eso. En el capítulo 3, donde dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar, nos recuerda claramente que Dios es soberano y Dios introduce distintos tiempos. Recordando un poco lo que estudiamos en el capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Dios determina ciertos tiempos para la humanidad, soberanamente, soberanamente. Hace muy poco estábamos celebrando el inicio del 2020. Nunca nos imaginamos, mis preciosos hermanos, que iba a ser un año de mucho dolor. En el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés, leyendo en versión de la Nueva Traducción del Viviente, dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo, es decir, nadie le puede doblar la mano a Dios. Si Dios ha permitido ciertas cosas, no se le puede doblar la mano, no se puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Por eso, muchas veces Dios en su soberanía permite tiempos de llanto. Y el hombre no puede manejar los tiempos. Como hemos dicho en otras oportunidades, Estados Unidos, donde vivimos, y muchos otros países donde la economía estaba próspera, al menos estaba creciendo. Algunos países no, lamentablemente, pero aquí en Estados Unidos hace un par de semanas atrás la economía estaba próspera, sólida. Dios permitió que la economía tambaleara. Por cierto, este es un tiempo en el que podemos descansar en Dios, los creyentes podemos descansar en Dios y en sus buenos propósitos, pero no es precisamente, mi amado hermano, un tiempo para reír. No le demos lugar al diablo, no perdamos el objetivo.
No es un tiempo para pasarlo bien en casa y podemos pasar por alto el objetivo de Dios, perder la oportunidad, mi precioso hermano, mis queridos amigos, perder la oportunidad que Dios nos ha dado de cesar nuestras actividades para que tengamos tiempo y le busquemos a Él. Oh, cuántas veces tú habrás pensado si ir o no ir a la iglesia. Muchas veces hablábamos de eso, que hay algunas personas que les cuesta ir a la iglesia. Bueno, ahora obligadamente te tienes que quedar en casa. No puedes ir a la iglesia. ¿Esa es una bendición? No, mi hermano, Dios nos ha privado de un privilegio, de podernos congregar y de tener que estar escuchando la palabra de Dios por medio de la red. Pero mi hermano precioso, ¿estás realmente meditando por qué Dios nos ha introducido en este tiempo? Ten cuidado porque el diablo no va a perder oportunidad para desviarte del verdadero propósito de Dios. Ese propósito en el que Dios, que desde el cielo gobierna todo soberanamente, ha permitido en el año 2020. No podemos perder esta oportunidad ya que el diablo no lo hará. Él no pierde oportunidades. No debemos dar lugar, cabida, oportunidad. ¿Cómo han enfrentado las crisis similares los cristianos en la historia? Porque no es primera vez que los cristianos viven en crisis similares a esta. ¿A qué le impulsaron sus líderes, hermanos líderes, que de alguna manera pueden estar viendo tal vez este video, tal vez no, o que en algún otro momento lo van a ver? ¿Cómo es que realmente impulsaron los líderes de la iglesia en el primer siglo? ¿Cómo instaron a la congregación en los tiempos de crisis? ¿Les hicieron desafíos de quién se saca la foto más loca? Bueno, en aquel entonces no habían fotos, pero qué sé yo. ¿Quién hace en un pergamino el dibujo más loco? El sociólogo y profesor de la Universidad Bautista de Baylor, Rodney Stark, argumenta en su libro The Rise of Christianity, escrito en 1997, que puede traducirse como la expansión del cristianismo. Él dice en el capítulo 4 de este libro, que él mismo titula como Epidemia, hablando de la historia de los primeros cristianos. Dice, y cito textual, que las epidemias eran un campo de pruebas de los principios cristianos. ¿Qué quiere decir él con esto? Que las dificultades, las epidemias que hubo en ese tiempo, era una oportunidad para mostrar los principios cristianos de la iglesia. No era un tiempo para relajarse o para jugar o para disfrutar, quedarse en sus casas. No, era un tiempo para mostrar los principios cristianos y un momento en el que las virtudes específicamente cristianas, particularmente cristianas, se mostraban públicamente, dice él. En los primeros años de la iglesia y en las primeras plagas que hubo en ese tiempo, cito por ejemplo el año 165 después de Cristo, el médico romano Claudius Galenus destacó la ayuda y valentía particularmente de los cristianos preocupados por los demás. Luego en la plaga del año 250 después de Cristo, que parece haber sido una influenza pandémica y fiebre hemorrágica viral, en el apogeo del brote, hoy se habla mucho de la curva, ¿cierto? En el apogeo del brote encontramos allí al obispo africano Cipriano, pastor de Cartago. En aquel entonces, en el apogeo, más de 5.000 personas morían al día, exhortando el obispo Cipriano, su congregación, a movilizarse para una tarea de ayuda a aquellos que estaban sufriendo. Los instó a cuidar no solo a los compañeros creyentes, sino también a sus perseguidores paganos. Les dijo, y cito textual, no hay nada extraordinario en apreciar a nuestra propia gente, dijo el pastor Cipriano.
Nosotros, los cristianos, deberíamos amar a nuestros enemigos también. El bien debería hacerse a todos, no simplemente a la familia de la fe, sino incluso a aquellos que nos han perseguido, decía el pastor. Mis amados hermanos, hoy nosotros no podemos ir a atender a los enfermos, para eso hay médicos, pero lo que básicamente quiero plantear es que la iglesia, cuando vivió momentos muy similares a los que está viviendo hoy, ellos fueron efectivos en su comunidad. Efectivos. Bendito sea el Señor. Hay algunas hermanas en nuestra iglesia que están haciendo mascarillas. Hoy día se fue a dejar otro pedido de 70 mascarillas, tengo entendido. Y hermanas en nuestra iglesia están haciendo más mascarillas para llevar a los distintos lugares por la falta de insumo. Por eso es importante que como iglesia no perdamos nuestra responsabilidad de seguir aportando, porque queremos colaborar como iglesia, aun cuando somos una iglesia pequeña. Nosotros tenemos que ser efectivos, ayudar a las familias que están pasando necesidad. Esta mañana un hermano me llamaba y me decía: pastor, ¿hay alguna familia que está pasando por necesidad? Debemos ser efectivos como iglesia, sensibilizarnos, dejar de pensar en nosotros. Dejar el yoísmo para pensar como Dios nos invita a pensar. Los cristianos hemos sido llamados a ser luz y ayuda en tiempos de crisis. No podemos ir a los hospitales porque hay médicos encargados allí, personas que están trabajando en el área de salud. Pero como cristianos tenemos que dar respuestas a la gente que en estos momentos está angustiada. No respuestas que de alguna manera se planteen como respuestas de facilitistas. Diviértete, ríete, disfruta. No. Esas son respuestas ambiguas que no te dan solidez. No estamos en un tiempo, y vuelvo a repetir, y perdón que puedo ser majadero en esto, estamos en un tiempo donde no precisamente las respuestas que necesita la gente son videos locos haciendo pasteles, vistiéndose los peinados más simpáticos de la cuarentena. No, mis amados hermanos. La gente necesita respuestas. Y Cristo nos dice, al igual que hace 2000 años atrás: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. No debemos dar lugar al diablo. Sí, tenemos que de alguna manera ser efectivos, ser prácticos como iglesia, pero también, sobre todo, dar de comer lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, y somos nosotros los que debemos llevar el pan espiritual. Las respuestas reales, no ambiguas, respuestas concretas basadas en la palabra de Dios y no en supuestos de la mente imaginativa del hombre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos dar estas respuestas? Buscando a Dios, mis preciosos hermanos, en reflexión y no en recreación. En reflexión y no en recreación. Número 1. Debemos buscar a Dios en este tiempo para poder ser útiles en las manos de Dios. En reflexión y no en recreación. Cuando Salomón edificó el templo de Dios, Dios se manifestó a él y le reveló ser un Dios que él disciplinaría a su pueblo cuando su pueblo le diera vuelta a las espaldas. Cito 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Mira qué interesante. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, cuando el pueblo pecare, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. ¿Ves? Ahí hay en aquel entonces eso era una desestabilidad económica, como lo que está sucediendo hoy. Desestabilizar el pueblo económicamente, al afectar la cosecha, al afectar la siembra, al afectar la agricultura. Pero nota lo que dice después: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Enviare pestilencia a mi pueblo. Mis amados hermanos, ¿de verdad como iglesia nosotros creemos que esta pandemia es motivo de la casualidad, de las circunstancias de la vida, como dicen algunos, del destino?
No, mis preciosos hermanos, Dios se sirve de estas cosas para disciplinar a su pueblo. Cuando David pecó gravemente, censando al pueblo, casi al final de su carrera como rey, censando al pueblo, hizo un censo, que en Estados Unidos estamos haciendo un censo, la nación nos haya llamado a contestar preguntas por un censo. Bueno, David quiso hacer un censo, pero lo hizo orgullosamente para saber con cuántos hombres de guerra contaba. Ahí su general Joab le dijo, no lo hagas, eso no es correcto. David, no cometas ese error, pero dice la palabra de Dios que pudo más lo que David decía. Y entonces censaron al pueblo. Y una vez que censaron al pueblo, donde David satisfizo su orgullo, sabiendo que tenía muchos hombres de guerra, dice que le pesó en su corazón. Se arrepintió, se sintió mal. ¿Y saben lo que sucedió? Cuando él se sintió mal, vino el profeta y le dijo, Dios ha enviado un castigo. Decide qué quieres. Decide qué quieres. ¿Quieres hambre? ¿Quieres que tus enemigos te persigan? ¿O 3 días de pestilencia? La pestilencia estaba dentro de la disciplina de Dios. Cada vez que tú lees en la Biblia, hay una alusión a la pestilencia, tiene que ver con la disciplina de Dios. Pero también Dios le dice a Salomón que su misericordia estaba presta para el pueblo, pero dependía de algo. Como yo estoy convencido, mis preciosos hermanos, que también Dios está esperando que nosotros reaccionemos de esta manera. Versículo 14 de Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la condición? No que el pueblo haga videos funnies o divertidos, sino que el pueblo se humille. Nosotros necesitamos humillarnos, y digo nosotros como humanidad. Nosotros hemos pervertido aquellas cosas que para Dios son santas, como el matrimonio, apoyando leyes que no son correctas, aun cuando nosotros como iglesia, particularmente quien les habla, no lo ha hecho, ¿no? Pero como humanidad hemos apoyado leyes impías en distintos lugares del mundo. Hemos dicho sí al aborto en distintos lugares del mundo, matando niños inocentes. La humanidad necesita humillarse delante de Dios. Y el juicio debe comenzar por la iglesia. Porque la iglesia no ha tenido la valentía para levantar en alto la verdad de la palabra de Dios, jugando a la cristiandad, reuniéndonos con esos típicos mensajes de café con ser, donde está allí el hombre charlando, como le llaman algunos hoy día a la predicación, una charla con la congregación. La iglesia necesita volver a ser exhortada a la santidad delante de Dios. Mis amados, no se equivoquen. Hay bienaventuranza en el llanto. El mismo Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, en Mateo capítulo 5, versículo 4. El Señor está esperando que nosotros podamos contristarnos de corazón por nuestro pecado. El mundo de hoy no entiende la importancia de estas cosas. Nosotros los hijos de Dios no podemos obviarlas. El diablo quiere de alguna manera que nosotros perdamos el objetivo y el rumbo. No le demos lugar. Este no es un tiempo para divertirnos. Este es un tiempo para meditar. En Lucas 6:25 dice el Señor, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay algunos que llorarán después, hay algunos que no reflexionan. Pero la iglesia de Cristo debe arrepentida llorar en este momento. Porque no hemos hecho delante de Dios lo que Él espera que su iglesia santa haga delante de Dios. Que su iglesia santa
debe conducirse en el temor de Dios, sirviéndole. No lo hemos hecho. Ponemos cuestionamiento en el servicio. Hemos retenido más de lo que es debido. No apoyamos la obra misionera, no apoyamos la obra. Estamos ensimismados en nuestros gastos impíos. Hemos dado vuelta las espaldas a Dios y necesitamos humillarnos delante de Él. ¿Cómo nos ataca el diablo? Evitando que pensemos. Quiero recordar a la iglesia de Macedonia, particularmente a los hermanos, que hemos estado estudiando el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, que es un relato ficticio, pero basado en la verdad de la guerra espiritual, donde un diablo más experimentado le habla a un diablo que está aprendiendo, un aprendiz. Es una historia ficticia, pero que ilustra muy bien la obra del diablo. Y en la carta número 4, en el capítulo 4 de Cartas del Diablo a su sobrino, el diablo, el demonio más experimentado, le dice a ese demonio que está aprendiendo de la importancia de que los seres humanos no logren reflexionar. El diablo busca que los seres humanos no reflexionen, no piensen, que simplemente vivan volando en este mundo. Jovencitos que me están escuchando, los videojuegos es precisamente lo que hacen en sus mentes. Evitar que ustedes reflexionen. Las redes sociales mal utilizadas hacen que ustedes no reflexionen. Mis queridos jóvenes, ustedes necesitan tener un tiempo de reflexión, porque hoy día ustedes dependen de sus padres, pero el día de mañana ustedes tendrán que sostener una familia. Ustedes necesitan entender la importancia de que el diablo va a buscar que ustedes no reflexionen, pero también lo hace con los adultos, también lo hace con muchos de la cristiandad. Hermanos, basta que usted mire en la red cómo se ha llenado, como se dice vulgarmente, con memes acerca de la pandemia. ¿Es un tiempo para burlarse? ¿Es este un tiempo para burlarse? En la carta número 4, el diablo le dice a su sobrino, el demonio menos experimentado, es curioso, dice él, que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, dice el demonio, dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas, que piensen, que reflexionen. Ese es el trabajo del diablo. Que tú en medio de estas circunstancias difíciles no pienses, mi amado hermano. Que no vuelvas a Dios, que no te arrepientas. Alguien puede decir que quizás lo que acabo de leer en Segunda de Crónicas, bueno, ya es parte del Antiguo Testamento, ¿de verdad? La palabra de Dios, toda ella es útil. Pero ¿sabes, mi amado hermano? También en el Nuevo Testamento encontramos algo similar. En un contexto de prueba, el apóstol Santiago también insta a aquellos que de alguna manera han ido abandonando la importancia de vivir vidas de fidelidad a Dios. Y allí, en Santiago capítulo 4, versículo 5, nos insta el apóstol a la rendición y no a la resistencia. ¿Te acuerdas lo que decía el primer punto? Recordemos, Dios quiere que en este tiempo nosotros reflexionemos y no que nos recreemos, no que vivamos en recreación. Número 2, Dios nos insta en este tiempo a la rendición y no a la resistencia. Mira lo que dice Santiago en un contexto de prueba. Algunos de ellos habían comenzado a ser perseguidos después de la muerte de Esteban. Muchos creyentes fueron esparcidos por diferentes lugares. Y allí, en ese lugar, también algunos estaban yendo en contra de la importancia de la fidelidad y se estaban envolviendo en el mundo, como suele suceder muchas veces con muchos cristianos. Y Santiago en el capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Tú crees que el Espíritu está contento con la iglesia de Cristo? Una iglesia materialista, una iglesia ensimismada, que cada vez que se le insta a servir al Señor tiene flojera para hacerlo, flojera espiritual.
un letargo tremendo para servir a Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, escucha bien lo que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un tiempo donde necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios no la dará si no hay humildad en nuestras vidas. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo hacemos? Sometiéndonos a Dios. Dejando por fin una vida sin compromiso. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Qué es esta expresión? Cuando el apóstol habla de levantar manos santas, manos limpias, que no esconden pecados, pecados ocultos que deben ser confesados. La iglesia de Cristo necesita volver a ser una iglesia santa, con convicción, con compromiso, con un corazón doblegado al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos, mis preciosos hermanos, les cuesta tanto una vida de compromiso? Cuando llegamos a congregarnos, cuánto anhelo ese momento para abrazarnos mutuamente y volvernos a congregar. Pero cuántos en la iglesia pareciera como que hacen un favor a Dios por congregarse. Doble ánimo, parte de su corazón, queriendo tener una religión y por otra parte amando este mundo. Y dice Santiago, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo necesita arrepentimiento, no es un tiempo para pasarlo bien. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, mis preciosos hermanos, cuánto queremos que esta situación de crisis se termine ya. ¿Cuántos están sufriendo? Pero necesitamos humillarnos delante de Dios. Por último, el diablo buscará que no quedemos, que nos quedemos simplemente en buenas intenciones. El diablo buscará que una vez que pase esta pandemia, muchos harán promesas, Señor, ahora sí, yo quiero servirte con devoción, pero muchos quedarán simplemente en buenas intenciones, pero no en acciones. No le des lugar al diablo, hermano. No dejes que Él te convenza que puedes entregar parte, que puede haber un leve cambio. No, Él quiere un cambio profundo en nuestro corazón. Este es un tiempo en casa buscando a Dios para restauración y no para rebeldía. Dejémonos de rebelarnos delante de Dios. Basta ya de la rebeldía que tenemos delante de Dios, teniendo allí en nuestro corazón pecados sin confesar, viviendo una vida doble, como dice Santiago, siendo hombres de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo no encontrará la sabiduría en medio de la prueba. Porque el hombre que encuentra sabiduría, entendimiento y discernimiento, dice Santiago, en medio de la prueba, él necesita creer con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. ¿Cómo vas a pedir con fe si ni siquiera sabes muchas veces lo que la fe del Génesis al Apocalipsis, la palabra revelada de Dios, dice? Muchas veces ni siquiera sabemos encontrar un libro en la Biblia. Amados hermanos, necesitamos volver a Dios. Él quiere que haya una restauración y no rebeldía, dice el Salmo 51, en un contexto donde David confiesa su pecado, porque producto de haber pecado en la inmoralidad, él había escondido su pecado, y dice en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Esa palabra allí en el hebreo puede también traducirse como restaurar. Restáurame.
Dios está esperando una restauración y basta ya de rebeldía al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos que confesar algo. Hay algunos que en la iglesia, en distintos lugares, quieren enseñar a otros sin tener vidas santas. Enseñan lo que ellos no practican. La iglesia necesita volver al Señor. La iglesia necesita entender la importancia de venir humillados como Dios le reveló a Salomón. Si mi pueblo se humillare, yo sanaré sus dolencias, dice el Señor. Pero el pueblo tiene que humillarse. Afligíos y lamentad, decía Santiago. Afligíos y lamentad. Aquí David lo vemos precisamente en ese tenor. Oh Señor, límpiame, renuévame. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. No te interesa la religión vacía. La religión vana no te interesa, Señor. Versículo 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ese no despreciarás tú, Dios, dice David. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos tener un corazón contrito y humillado. Necesitamos dejar de ser esa iglesia tibia que juega con el pecado como si el pecado tuviera algo delicioso para saborear, cuando en realidad es una raíz amarga que envenena el vientre. Necesitamos volver a Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, más que pedir a Dios que cese con esta pandemia, que por cierto lo anhelamos, debemos pedirle a Dios que esta pandemia no cese hasta que Él cumpla el propósito que tiene en nosotros. Debemos pedirle a Dios que no pase por nuestra mente este tiempo sin poder discernir y examinar nuestros caminos. Necesitamos volver a Dios. Oh, mis preciosos hermanos, espero que en este tiempo donde hemos estudiado la palabra de Dios, esta palabra haya animado realmente nuestros corazones. Porque en medio de la disciplina, Dios le dijo por medio de su siervo Jeremías al pueblo, porque mis intenciones, dice Dios, es para bien. Bienaventurados los hijos cuyo padre les disciplina, porque no son considerados bastardos. Mis amados hermanos, volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Y entreguemos nuestras vidas de una vez por todas realmente a Él. Vamos a orar. Padre del cielo, elevamos una vez más una oración a ti, pidiendo por cada uno de mis hermanos en Macedonia. Sosténles, Señor. Anímales con tu verdad. Hazles fuertes en medio de la crisis, pero que ellos no cedan por ningún motivo a los engaños del diablo, que este es un tiempo simplemente para descansar o para pasar un tiempo en casa sin mayor trascendencia. Este es un tiempo para examinar nuestras vidas, para llenar las redes con mensajes que puedan ser útiles para el cambio de los corazones. Porque tu palabra cambia el corazón, tu palabra actúa en los creyentes, dice Pablo a los tesalonicenses. Oh Dios, que llenemos las redes de la verdad de Dios.
y no perdamos el tiempo en los tiempos de crisis. Eso es lo que el diablo quiere, pero no debemos darle lugar al diablo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos de Macedonia y amigos que nos han visitado en este tiempo. Amén.